Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Víctor Hernández, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y se une también esta mesa, ya no les hago la presentación porque a los que ya saludamos los conocen bien. Alonso Molles es abogado y candidato a doctor en Aflaxo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues muchos temas que discutir el día de hoy. Creo que el primero son los datos sobre la creación de empleo y los otros datos. Sí, bueno, o sea, esta es una gran experiencia histórica para México. Creo que es muy interesante para historiadores, para politólogos, para abogados por igual, ver un fenómeno que me parece excepcional. Un presidente que logra una concentración de poder de tal magnitud, desde la sustitución de los ministros de la Corte que está en proceso, a los que se van a sustituir, la mayoría en el Congreso, la mayoría en la Cámara, e índices de popularidad superiores al 60%, pero con números de crecimiento económico menores a los de su antecesor, que tiene una popularidad por el suelo, y además una baja generación de empleos con una concentración tal de capitales después de tantos cortes. Entonces pareciera como si Andrés Manuel López Obrador hubiera pensado, estoy especulando completamente, contener la recesión económica que dejó el gobierno de Peña Nieto, porque nosotros veníamos de una tendencia recesiva en los últimos 6 años, eso es un hecho innegable, haciendo grandes recortes en diferentes sectores del gasto público, incluyendo los que son económicamente más productivos, investigación y otras fuentes de generación de empleo. Entonces, el gran mito de las democracias es que, pareciera que el gran mito de las democracias es que si tu presidente es muy popular o muy poderoso, ergo él va a poder generar empleos. O, el gran mito, si lo quieren ver de otra forma, es un político puede generar empleos. ¿Cuándo es el sistema? Evidentemente es el sistema. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos va a permitir a todos los mexicanos entender, para siempre, que no se trata de poner a una persona en los pinos. Se trata de una sociedad en general, ¿no? Que la generación de empleo se convierte en una política pública. Pero bueno, en fin, o sea, habrá un gran debate sobre eso. A ver, pero si la persona que pones en los pinos puede, uno, ya lo decías tú, sí poner el dinero donde se genera más dinero, sacar el dinero, industrias como la construcción, y ahorita el dinero está detenidísimo, y por otro lado, generar confianza en quienes tienen el dinero. Pues sí, sin lugar a dudas es una de las cosas que Andrés Manuel tendrá que resolver. Andrés Manuel se ha dedicado muchísimo durante todo el sexenio a demostrar que es muy popular, que tiene muchísimo apoyo popular, que tiene superioridad moral y ética. Se ha dedicado a demostrar que tiene ideas que son plausibles para la población. Esos son los 3 pilares de la comunicación de la 4T. Superioridad numérica, superioridad moral y agrado, plausibilidad de sus nociones, etc. Parece que con eso se está comunicando, esos son los rasgos más comunes. Sin embargo, eso no se está traduciendo en un éxito económico, desarrollo, crecimiento, como lo quieran poner, y generación de empleos, y los números, por más que él diga otros datos, en última instancia, nos vemos en 2021 si las cosas siguen así. Ahora, yo quisiera, Pamela, aprovechando que en la mesa de hoy vamos a hablar de 3 temas: desempleo, incremento en la tasa de homicidios y el acuerdo migratorio entre Donald Trump y Andrés Manuel, articular estos 3 temas desde una perspectiva de seguridad pública. En México y en Centroamérica, buena parte de la actividad criminal se explica a partir de condiciones de pobreza y de falta de oportunidades. ¿Cuál es el escenario laboral en México? Primero, somos un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza, cifras de Coneval. Segundo, según cifras del INEGI para el año pasado, 50% de los trabajadores en México ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, vivían con poquito más de 5,000 pesos al mes. Tercero, vivimos en un país en el que el gobierno, en lugar de ayudarte a resolver problemas, él mismo se convierte en un problema. Los funcionarios públicos te piden derecho de piso, sobornos, aplican la ley discrecionalmente, y en ese México en el que o estás desempleado o ganas una miseria, y en el que además el gobierno es incapaz de protegerte, la vida criminal aparece como una opción muy razonable, porque te genera buenos ingresos, mucho más que el salario mínimo, te dota de un cinturón de protección, tus compañeros de banda, los sicarios, y por último genera estatus y respeto. En la medida en que nosotros no atendamos las causas profundas del delito, que son esta falta de oportunidades laborales y educativas y de un ingreso digno, lo que va a seguir sucediendo en México y en Centroamérica, y por eso el problema migratorio, es que va a seguir incrementando la situación de inseguridad. Eso no significa que ser pobre automáticamente te haga criminal o que te excuse para entrar a la delincuencia, pero si piensas en este escenario en el que o estoy desempleado o gano un par de salarios mínimos, es muchísimo más rentable
vivir al margen de la ley que vivir dentro de la ley. Ahora, Víctor, esa era desde un inicio la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y su lectura, es decir, para arreglar el problema de inseguridad tenemos que dar oportunidades para las personas que se encuentran en pobreza a través de la educación y a través del trabajo, que es este programa de becarios, aprendices, que también están obteniendo recursos. Pero el problema es que a pesar de que el diagnóstico es el mismo, Ajá. su estrategia de desarrollo y de seguridad no es congruente. El problema de los subsidios, Pamela, es que acabado el sexenio se acaban, migran, llega algún otro presidente que quiera apoyar otro sector. Y algo que decía Ricardo Anaya, y es muy, muy cierto, pero nadie le hace caso porque es muy fifí, es que la mejor política contra la pobreza es el empleo. ¿Por qué? El empleo se genera a partir del interés de generar riqueza, de generar dinero, de poner tu negocio. Y eso no está condicionado a que esté cierto presidente o cierto partido en el poder para que me dé ese subsidio. Y el segundo gran problema es que no hay un diseño de política pública detrás de ese subsidio. Es decir, hay regiones del país en las que funcionaría más un subsidio directo, hay regiones del país donde funcionarían mejor créditos y no hay ese diseño de política pública detrás, simplemente se está regalando dinero de forma discrecional y eso no nos garantiza que vaya a funcionar con rigor de política pública. Ya te vi tomando nota. Sí, desde luego que muy interesante lo que comentan. Yo haría un par de acotaciones. Primero, que no se está hablando propiamente de desempleo, sino de desaceleración en la creación de empleos. ¿No? Que pareciera un matiz, pero no es menor mencionarlo. Y el discurso del presidente no me parece que sea contradictorio, sí que está construyendo poder, que es la gran apuesta, primero, me parece a mí, de López Obrador, es construir el poder. Y por eso recurre a esto de los otros datos, y cuando menciona la parte de por qué no se están tomando en cuenta los programas para los jóvenes, bueno, el IMSS dice que para que puedan tomarse en cuenta eso como un empleo formal, tiene que haber prestaciones, ¿no? Tiene que haber una serie de derechos y una serie de requisitos que en este caso no se cumplen. Entonces, hay una discrepancia entre las cifras de ocupación y otras en las de empleo. Una cosa que me llama la atención es, bueno, independientemente de que si hubo un candidato por ahí, fifí o no, que mencionaba lo de la creación de empleos, que efectivamente es la manera más, efectiva para combatir la pobreza, la calidad de los empleos. Porque vivimos muchos años, no quiero sonar muy chairo López Obradorista, pero vivimos un periodo muy grande. Estamos buscando uno así que se libre. Porque Ramón a veces se y le lo quita. encontraron en Me mí. rompes el corazón. ¿Qué te digo? No En sé. 1000 pedazos. Hay Bueno, días pues, que no vienes tan chairo. Pues bueno, mira, que Sí, afortunada casualidad. Ya te está echando la mirada. Ya le estoy quitando. No. Nos vemos a la salida. No, pero la verdad es que sí pasamos un periodo, ya hasta suena como decir neoliberal, y ya suena cansino por esta reiteración y a veces simplista, ¿no?, de lo que significa el neoliberalismo, pero una cosa que sí significa es la precarización del empleo. Podríamos tener y es muy relativo decir que teníamos buenos niveles de empleo, pero tenemos más o menos buenos, cifras de empleos, pero con No estoy de acuerdo muy con bajo. eso de las buenas cifras de empleo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, tampoco digamos, es así como- pero se presumían mucho en las sí, los eso hay que informes, ser ¿no? relativos, Digamos, sí. exactamente, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, el comentario era claro, es que nosotros estamos generando empleo, Calderón, el presidente del empleo, y así sucesivamente. O sea, la idea siempre es esta, y pocos se detienen en la calidad del empleo, ¿no? Me parece que López Obrador sí ha tratado, por lo menos en el inicio de su gobierno. Bueno, es que es bien difícil hablar del inicio del gobierno de López Obrador porque lo primero que está haciendo, insisto en esto, es construir su poder. Y no me parece que sea menor porque también hay que ver contra quién se enfrenta cotidianamente, y por eso constantemente la reiteración de yo tengo otros datos, que a veces esos otros datos sí nos hacen dudar un poco de si conoce, si tiene buenos asesores, por qué no hacen estos matices de, bueno, una cosa son los empleos formales y otra cosa es la ocupación, no es lo mismo. A veces pareciera que el lenguaje es muy simplista, pero quizás tenga que ver con las personas, el público a quien se dirige el presidente. Es una especulación mía, así como la que 100% existe, endoso. ¿no? Y entonces, bueno, al construir ese poder, creo que podemos entender por qué dice estas cosas, por qué esta constante riña con lo que él ha llamado, y que mucha gente lo entiende como los poderes fácticos, independientemente de si existen o no, pero hay una buena cantidad de personas que han creído que esa narrativa no solo es una narrativa creíble,
sino que es la narrativa que explica un montón de problemas de México. Y entonces dice, bueno, en tanto esto no se termine, no vamos a poder generar todo este otro desarrollo. Probablemente tenga miras, porque ya lo mencionó en la semana pasada, a 2021, y esté pensando también cómo esa construcción de poder le permite mantener niveles de popularidad aceptables que le permitan en las elecciones intermedias, pues irse con todo el pastel, ¿no? Pero bueno, ¿no es contradictorio un poco pensar en sí está hablando de la precarización del empleo, pero a la vez quiere que se consideren como empleos creados aquellos que están recibiendo dinero de programas sociales, que no es ni siquiera los 5,000 pesos mensuales que recibirían quienes menos reciben? Sí, no, es que el discurso, la narrativa, todo está lleno de contradicciones. Digo, por chairo que uno quiera hacer, de verdad, es que hay muchas cosas que están llenas de contradicciones. Ajá. Eso es una contradicción. Es una contradicción, por ejemplo, a mí ya me tiene un poquito cansado este discurso. Todo es fificiar, ¿no? Académicos es que son fifís. Protestan los artistas, es que son fifís. Y entonces hubo una protesta de unos vecinos en Coyoacán que querían que se recuperaran los espacios públicos, es que eso es fifí. Y entonces cualquier cosa que de alguna manera, no necesariamente estando en contra, no necesariamente estando en contra del presidente, creo que eso lo trataremos más adelante, pero hay un sector que votó por él, no convencido así completamente, pero sí pensando que podría ser una mejor opción para construir el país de manera distinta, y que se sienten decepcionados, que se sienten como que llegar a la izquierda al poder iba a ser algo mucho más, no sé si utópico, pero que bueno, se iban a cumplir una serie de cosas de agenda que no está cumpliendo el presidente, ¿no? Hay un colaborador de este programa, César Faz, Ajá. que es un gran consultor, la verdad, pero lo respeto mucho, y dijo que Andrés Manuel López Obrador es un político que tiende a ganar sus apuestas. Y sí es cierto. Sí. Cuando era gobernador de la Ciudad de México, tenía a todo mundo en contra de muchas de las acciones que intentó emprender y terminó ganando. Sí. Es un hecho que nadie se hace del poder solo. O sea, ni el rey sol más absoluto, ni el jeque, ni el zar, ni el presidente. Lo que estamos por ver es si los intereses económicos de los grupos de poder que llevaron a Andrés Manuel al poder permitirán la generación de empleos necesaria para sustentar la expectativa tan gigantesca que él mismo generó. Porque él solito no puede afectar los intereses de los grupos que lo apoyan en el poder. Simple y llanamente eso es harakiri, ¿no? Pero creo que está tendiendo a amasar una gran cantidad de aprobación popular precisamente porque va a hacer eso. ¿Vamos a una pausa? Regresamos con los migrantes. ¡Ay!